La entrada triunfal de Neptuno para Géminis. Si tu ascendente es Géminis, prestemos atención, o si el Sol lo tienes en Géminis o hay mucho planeta allí, la entrada de Neptuno va a estar trabajando mucho en tu casa 11 para Géminis. Muy posiblemente esta casa 11, para algunos de ustedes otros será en la casa 10, pero para la mayoría de ascendentes en Géminis corresponde mucho en la energía del colectivo, en la responsabilidad que se tenga a través de la espiritualidad. A diferencia de la casa 12, la casa 11 invita más al contacto con los grupos, al contacto con la gente. Entonces también esto le permite a Géminis ser un puente de comunicación, porque todas las energías neptunianas o todas las energías de espiritualidad o de creatividad que se puedan diluir, pues obligatoriamente se van a filtrar por un eje, se van a filtrar por un canal. Y ese canal para comunicar, pues ustedes son como buenos ascendentes comunicadores o los parlantes del zodiaco. Géminis de ascendente o de sol pues tiene una gran responsabilidad que es emitir la información, o en este caso a través del libro, a través de escrituras, a través de la misma palabra, a través del mismo contacto con los demás, que ustedes puedan ser grandes speaker, ¿no? Grandes voceros acerca de este Neptuno o de lo que significa un Neptuno también a nivel colectivo o a nivel futuro. Géminis tiene un cierre de mes maravilloso. Yo creo que es de los mejores cierres de mes que puede tener. Todo este estelium de planetas en Acuario para Géminis en la casa 9, que es el entendimiento, algo que le fascina a este signo, estar todo el tiempo aprendiendo, pues todo esto va a beneficiar las energías para hacer un muy buen cierre de mes, para que Géminis también tenga más claridad acerca de hacia dónde quiere dirigirse, de cuáles son sus metas, sus proyecciones a futuro. Todo este arsenal de planetas en la casa 9 y Neptuno entrando en su casa 11 es un momento que a lo mejor algunos Géminis estaban esperando, están en una preparación y son los voceros y los que van a la cabeza. Géminis con los nuevos cambios de tecnología, con los cambios que dice Urano. Géminis necesita, eso es una necesidad, eso es una urgencia. Esta semana, final de enero, Géminis va a tener la luna allí. Entonces, tal parece que va a estar definiendo también situaciones emocionales, dándole forma a su mundo emocional o resolviendo cuestionamientos de. También Neptuno en la casa 11 les da como una visión distinta o una imaginación distinta acerca de qué es la espiritualidad para ustedes. Géminis vive conflictuado con algo porque Géminis tiene un gran problema. El gran problema que tiene Géminis es el mal del pensador. Entonces, cuando se es ascendente en Géminis o se tiene Sol en Géminis o la Luna en Géminis, a veces nos quedamos pensando demasiado y se piensa demasiado y se piensa y se piensa y se le da como mucho la vuelta a algo y se le mira por ambas caras y se le sigue mirando y se va en el tiempo, pues no en vano es un signo de elemento aire. Entonces se puede quedar como ahí. Excelente momento con Neptuno en la casa 11 para materializar también algunas ideas, algunos sueños, pero en general, Marte, Plutón, la energía que está teniendo Géminis los está convocando a la seguridad, los está convocando a las nuevas reglas espirituales, a cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden vivir. Creo que es uno de los signos más tocados por esta época a través del nerviosismo, ¿sí? Muy normal también que desaten o se somaticen donde se tenga tanta energía de Géminis, pues temas neuronales, temas y conflictos muy mentales, porque ahí donde está el gran talento de Géminis, ahí mismo está el gran talón de Aquiles. Entonces, a veces quieren decir tanto los Géminis que resultan muy posiblemente no diciendo nada o dándole vueltas a lo mismo. También puede ser esto. Neptuno en la casa 11. ¿Qué más puede traer un Neptuno en la casa 11? Aprender, aprender de otras imágenes, de otros conceptos, y también es un muy buen momento para consagrarse a solas. Tengamos en cuenta que Neptuno también es el planeta que rige la soledad. A veces le atribuimos mucho la soledad a Saturno y de una manera como muy malvada, como que el que se aísla y el que está solamente por allá porque sufre, porque está aislado. No, Neptuno también rige, pues la casa 12 rige los retiros, donde me retiro, donde me quedo a solas conmigo mismo,
donde me ausento un poquito del bullicio de la gente, de la sociedad. Entonces, Géminis aprovecha también esta semana, esta última semana de enero, para aislarte quizás un poco y aterrizar las ideas a través de la meditación, hacer contacto con Neptuno, con las plantas, de pronto nadar en el mar. Claro, Neptuno rige el mar, pero si hay agua o piscina, alberca, etcétera, como esta actividad de poder tener contacto con el elemento agua, como con los fluidos y permitir que tanta energía mental logre encauzarse y logre canalizarse para que la locura no habite, ¿no? Pueden llegar a haber espacios de mucha turbulencia o de mucha locura, esto. Pues muy bien, vamos en Géminis. Vamos a pasar para Cáncer. Antes de pasar a Cáncer, para los que me están preguntando, recuerden que iniciamos Astrología Viva. Iniciamos Astrología Viva este 17 de febrero. Para los que me están preguntando en TikTok, vamos a iniciar. Aquí les comparto. Ustedes, para los que se quieran inscribir, iniciamos el otro mes, 17 de febrero, vamos a empezar con las clases desde cero. Como es un año uno, en este caso, vamos a empezar las clases desde cero, beginners, para que ustedes comprendan las casas, para que ustedes comprendan los planetas, cómo se lee, cómo se interpreta. Y nos vamos a ir todo el 2026 aprendiendo astrología viva para terminar en diciembre. Empezamos 17 de enero porque ese día es muy importante para todos. El 17 de enero, pues es también el eclipse solar, el primer eclipse de este año. El 17 de enero entra de manera oficial el caballo de fuego, celebrando el año uno en la astrología china. Por eso en Centro Holístico vamos a iniciar clases de astrología viva ese día, ese 17 de enero, para que ustedes vayan entrando. Va a ser las clases online, en vivo, siempre, y les va a quedar la clase grabada para que les quede como material de apoyo. Vamos a terminar en diciembre, pero empezamos con toda la astrología desde cero. Adicionalmente, vamos a ver inteligencia emocional de cada signo del zodiaco, programación neurolingüística, y lo mejor que vamos a tener en estas clases, pues va a ser que al final de cada clase, al final de cada una de las clases, vamos a tener una meditación guiada para ir integrando todos los conceptos también. Es necesario con Neptuno en Aries, justamente hoy hablando de Neptuno en Aries, pues es necesario meditar después de ver todos los conceptos, meditar después de cada clase. Y esto lo vamos a hacer en grupo. Esto lo vamos a hacer al final, online, en vivo, después de cada clase. Entonces, para que lo sepan, los que me están preguntando en TikTok, los que me están preguntando en este caso en Instagram, en mis redes sociales, ahí encuentran el link y empezamos 17 de febrero con las clases online en vivo. Les va a encantar este tema, ¿vale? Olguita dice que envió WhatsApp. Bueno, ahí tú te conectas y ahí vamos a estar con estas clases desde cero, porque sé que muchos de ustedes me han preguntado que por qué no empezamos astrología desde cero para los que no saben. Entonces, ahí vamos a empezar desde cero para todos aquellos que estaban preguntando que cuándo íbamos a empezar y hacer toda la astrología.